En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Nuestra primera reflexión fue sobre la samaritana, el encuentro que ella tuvo con el amor verdadero. Descubrir el amor es dejarse descubrir por el amor. Esa es la frase principal de esa predicación. Pero luego vamos a tomar otro personaje que es especialmente querido para nosotros los dominicos. Te estoy hablando de San Pablo, por supuesto. Esta vez se trata de un hombre encontrarse con el amor verdadero. Uno asocia a la mujer con ese aspecto más emocional, más afectivo. La mujer es mucho más sensible, usualmente, al misterio, a la riqueza, al poder del amor. Entonces es bueno tener también una referencia masculina. ¿Qué significó para Pablo encontrarse con el amor verdadero? Y aquí creo que nos puede orientar empezar por ver esa expresión, verla más de cerca, amor verdadero. Ahí estamos uniendo el amor y la verdad. El amor tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la voluntad, la verdad tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la inteligencia. Y tienen que saber juntarse esas dos, tienen que saber encontrarse el amor y la verdad. Tiene que ser posible no solo el amor verdadero, sino la verdad amorosa. Y ese va a ser nuestro polo de reflexión en esta predicación. El amor verdadero es una verdad llena de amor, o el amor verdadero es verdad amorosa. Indudablemente suena mucho más familiar a nosotros, como que es mucho más común decir amor verdadero. En cambio, verdad amorosa no pega tanto, porque estamos acostumbrados a que la verdad es dura, la verdad es amarga, la verdad es la que nos hace aterrizar, bajar de las nubes. La persona enamorada, en amor, la persona enamorada está en las nubes, pero llega a la cruda realidad y ¡pum!, al suelo. La verdad aterriza a las personas. Estamos acostumbrados a pensar en la verdad como algo duro, como algo que contradice muchas veces nuestros anhelos, nuestros sueños, nuestros deseos. Sí, muy bonito todo lo que usted quisiera, pero la verdad es esta y esta, y esto significa que hablar de una verdad amorosa, eso suena como una verdad con anestesia, o una verdad como esas pastillas amargas que les ponen una capita de azúcar para que uno se las pueda pasar. Uno se pasa la pastilla, pero es una verdad endulzada. De pronto la expresión verdad amorosa suena a verdad endulzada. Y una verdad endulzada, de pronto tememos que va a ser menos verdad. Porque, repito, estamos bastante acostumbrados a que la verdad es lo que nos aterriza. La verdad suele ser dura, la verdad suele ser amarga. La verdad de las cosas es que usted es esto y esto otro. Ay, caramba, yo no sabía. Entonces la verdad es un golpe, es un golpe. Una amiga mía ya fallecida decía, es un mazazo en la nuca. Toca descubrir, esta es la verdad, lo que usted no sabía. Sí sabe lo que tengo que contarle, ¿no? Triste contárselo, pero imagínese que usted conocía, ¿se acuerda a su amigo? Sí. Bueno, pues la verdad es que, y ahí viene una mala noticia. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a que la verdad es una mala noticia, pero lo que tenemos que aprender en el caso de San Pablo es que la verdad más profunda es una buena noticia. Eso fue lo que él descubrió y es lo que necesitamos descubrir nosotros. Y esa verdad más profunda, que es una gran noticia, esa verdad que es una buena noticia, esa verdad es una verdad cargada de amor. Es una verdad que irradia amor. Es una verdad que colma de amor a quien se acerca a ella. Ese es el mensaje principal en este caso. ¿Cuál es nuestro obstáculo en esta ocasión? ¿Qué es lo que tenemos que vencer en esta ocasión? Tenemos que vencer esa idea de que la verdad es la verdad amarga, dura. Lo que usted finalmente es, mire, le voy a decir, la verdad, cuando a uno le empiezan a decir la verdad, ya uno dice, ahí viene. Y luego, mazazo en la nuca, ¡pum! ¡Ay! Yo sí me lo temía. ¿Se acuerda ¿Se acuerda el noviecito ese que usted tuvo, señorita? Bueno, pues la verdad, y bien, ¡pah! ¡Ay! El golpazo. La verdad duele, la verdad es amarga, la verdad es dura.
Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos todas esas ideas de la verdad, entonces uno trata de no vivir en la verdad, sino de vivir en la fantasía, cuando no vivir en la mentira. Y resulta que vivir en la fantasía es rechazar la realidad, lo cual trae muy graves problemas. Otra amiga mía decía, padre, ¿sabe que la realidad y yo no nos llevamos muy bien? Es complicado cuando una persona dice eso. Esa no anda exactamente por el mejor camino, eso va a tener serios problemas. ¿Por qué? Porque la realidad lo persigue a uno. Yo puedo diferir en demasiadas cosas con este psicólogo, el iniciador del psicoanálisis, Sigmund Freud. Sigmund Freud decía que existen en el ser humano dos grandes principios, el principio del placer y el principio de realidad. Bueno, esa fue una de las formulaciones que dio. En otra expresión habla de un principio de muerte. Pero bueno, quedémonos con principio de placer y principio de realidad. El principio de placer, que para Freud desde luego tiene su expresión sobre todo en la sexualidad, es siempre como subir, como ascender, como alcanzar el éxtasis, como alcanzar una plenitud, un gozo, una posesión, pero todo eso tiene que estar contrapesado por el principio de realidad. Viene la dura y cruel realidad. Usted quería gozar y pasarla bien, pues tenga para que lleve. Y entonces la persona descubre, esa es la realidad. La realidad. Usted se casó y usted creía que iba a ser feliz y que iba a vivir ahí como en un palacio. Pues no, señor, tenga para que llegue. La realidad de su matrimonio es esta y esta y esta. Usted entró a una comunidad religiosa, usted creía que ahí todo el mundo iba a evangelizar y Cristo, Jesús y no sé qué. Mentira, vea, la verdad es esta, tenga. Claro, cuanto más años lleva uno, aquí hay gente que tiene mucha experiencia en eso de cumplir años, ¿no? Cuantos más años tiene uno en la vida, pues más masazos, ¿no? ¿Qué pasa? Que al cabo del tiempo uno va adquiriendo esos pequeños adminículos llamados arrugas. Entonces, por ejemplo, me encontré con otra señora, es que yo tengo varias señoras amigas, obviamente. Y entonces dice la señora, mire, ve esta arruga aquí, mire, esto fue en el trabajo que tuve, no sé dónde. Esta arruga aquí me la sacó mi hijo, esta fue la arruga de mi nieto. Uno va cargando en la cara toda la historia de los mazazos, ¿no? La historia de los mazazos, los golpazos que se ha llevado, los diversos golpazos que se ha llevado. Claro que hay una fórmula que es muy efectiva contra las arrugas, y es que la fórmula es muy sencilla. Cuando una persona es así, un poquito, no mucho, pero un poquito gordita, eso tiembla. La experiencia. Sigamos más bien con nuestro tema. La verdad nos ha dado tantos golpes, la realidad tantos golpes, y uno vive sin que le aprobemos todo su cuento a Sigmund Freud. Uno vive un poco eso, como entre el deseo de felicidad, no digamos solamente placer, el deseo de una felicidad sin límites y la realidad que lo persigue a uno. Y uno le hace el quite, pero al final lo agarra la realidad. Y la realidad es, señor, usted debe tanta plata. Esa es la realidad. Usted tiene que responder por lo que debe. Además, existe ese otro dicho que también es bastante cierto, que es que la vida pasa factura. Entonces, uno va viendo que las consecuencias de los actos previos van apareciendo, no siempre, pero van apareciendo más adelante. De manera que si uno hace algo malo, con mucha frecuencia uno mismo experimenta las consecuencias de eso que hizo. Eso es lo que llaman la vida pasa factura. Le van llegando a uno las consecuencias. Si uno hace algo malo, casi siempre recibe después algo malo. No es automático, pero sí sucede. En cambio, si uno hace algo bueno, a veces entonces también le llega algo malo. ¿Ve? Si uno va a buscar recompensas en esta tierra, lo más probable es que se quede desengañado. Lo que la Biblia nos enseña es que al malo termina yéndole mal. Y el bueno, en cambio, sufre. Pero al final tiene su recompensa. Sí, nosotros no pensemos, la Biblia en su conjunto, no avala la idea de que al bueno le va a ir bien en esta vida. La Biblia no avala esa idea, porque si no nadie podría explicar todos los sufrimientos y pobrezas y carencias de la Virgen María,
ni todas las persecuciones de los santos y los mártires, ese tipo de cosas no podrían explicarse desde un punto de vista bíblico. Queremos entonces encontrar la verdad amorosa, queremos encontrar la verdad más profunda y estamos convencidos de que esa verdad es la que se predica en el Evangelio, esa verdad es la que encontró un hombre como San Pablo. Pero para llegar a esa verdad amorosa hay una cosa que es cierta, y es que primero hay que pasar, efectivamente sí hay que pasar por la verdad amarga. Y la verdad amarga es, en el lenguaje de San Pablo, la realidad de pecado en la que todos participamos. Hay que pasar por esa constatación. El documento más importante de San Pablo, pues todos son importantes, pero el más importante quizás es la carta a los romanos, es también el más extenso. La carta a los romanos tiene 16 capítulos. El capítulo primero y el capítulo segundo de la carta a los romanos están dedicados a demostrar lo que podríamos llamar la verdad amarga. Y lo que nos enseña San Pablo es que solo el que llega a conocer en toda su extensión, por lo menos en su extensión, no en toda su profundidad, porque eso es inagotable, pero el que llega a conocer en toda su extensión la verdad amarga, luego tiene una gran opción de conocer la verdad amorosa. Y si uno se niega a conocer la verdad amarga, difícilmente llega a la verdad amorosa. Es algo parecido a cuando se hace una excavación, por ejemplo, para sacar gas natural o para sacar petróleo. Hay que pasar primero por una capa supremamente dura, muchas veces una capa de roca, porque los yacimientos petrolíferos no se encuentran, pues hay unos pocos, pero esos ya se los han consumido hace rato. Los yacimientos petrolíferos no se encuentran a flor de tierra, se encuentran debajo de capas de roca. Entonces hay que pasar por una capa dura para llegar a ese tesoro, a ese petróleo en este caso. Pues lo mismo sucede, mis hermanos, lo mismo sucede con el caso de esta verdad. Hay que pasar por la verdad amarga para llegar a la verdad dura. Y lo que hace San Pablo en su carta a los Romanos, capítulos 1 y 2, es mostrar esa verdad amarga, es decir, el poder que el pecado tiene en la vida humana. Esto hay que tenerlo no solo como una constatación general, no basta con decir hay pecado en el mundo, no basta con decir hay pecado por ahí. Hay que descubrir dentro de uno mismo la realidad del pecado. Pero vamos a ver qué es lo que quiere decirnos Pablo cuando habla de la realidad del pecado. Porque nosotros solemos asociar pecado solo con algunos pecados. Y la realidad de la que nos habla Pablo es algo mucho más extendido. Realmente se trata de lo que podríamos llamar una imposibilidad existencial de alcanzar la propia meta. Es algo así como una frustración radical de la propia felicidad. Cuando San Pablo habla en la carta a los Romanos capítulos 1 y 2, cuando nos habla de esa verdad amarga, lo que hace es mostrar cómo, tanto en el mundo de los paganos como en el mundo de los judíos, finalmente el ser humano sufre una profunda frustración. En síntesis, lo que él nos dice sobre el mundo pagano es: ustedes, los paganos, ustedes los que no vienen de herencia judía, ustedes tienen un gran orgullo, por ejemplo, en su filosofía, o tienen un gran orgullo, por ejemplo, en su derecho, en su legislación, pero ¿cuáles son sus costumbres y cuál es la manera como ustedes se tratan? Es decir, lo que viene a mostrar Pablo ahí es la profunda incoherencia entre una razón que es capaz de descubrir lo estético, lo hermoso, lo razonable, y por otro lado, el comportamiento, la verdad de cómo nos tratamos y la verdad de a quién y cómo amamos. Esa incoherencia, esa ruptura interior también se da en el otro caso, es decir, en el caso de los judíos. El gran orgullo de los judíos en el tiempo de Pablo no era el templo, porque una buena parte de ellos ni siquiera habían vivido en Jerusalén. Estamos hablando del siglo I, y sabemos que desde el siglo VI antes de Cristo los judíos habían sido expulsados en diversas oleadas, habían sido sacados de su propia tierra. Eso es lo que se llama la dispersión o también la diáspora. Los judíos estaban en la diáspora, ellos no tenían cómo enorgullecerse de su templo, excepto los que estaban muy cerca del templo, los que vivían en Jerusalén. Pero no era el templo, no eran los sacrificios. El orgullo de ellos era: tenemos
la verdad de Dios, conocemos la voluntad de Dios a través de la ley. Pero nuevamente aquí San Pablo lo que viene a decir en últimas en la carta a los romanos es, ¿de qué sirve que tú tengas todo ese conocimiento sobre la ley si vamos a ver cuál es tu comportamiento, cuál es tu vida? Y lo que encontramos es que tú dices, por ejemplo, que no se robe, pero tú robas, tú dices que no hay que mentir, pero tú mientes y así sucesivamente. Es decir, es muy interesante, San Pablo lo que muestra no es tanto denunciar un pecado u otro pecado, no es decir, lo más grave del mundo es, por ejemplo, emborracharse, o lo más grave del mundo es mentir, o ser envidioso, ser orgulloso, ser lujurioso. Lo que le interesa mostrar a San Pablo sobre todo es que a lo largo y ancho de la raza humana hay una profunda incoherencia entre el ideal que llegamos a descubrir y la verdad de lo que vivimos. O podríamos decir, entre nuestra razón y nuestras obras. O podríamos decir, entre nuestros ideales y nuestro comportamiento. Esa incoherencia profunda, esa especie de abismo que hay entre los ideales que tenemos y la vida que llevamos, ese abismo, esa fractura es la que precisamente habla de la frustración existencial. Hay algo muy interesante en el planteamiento de Pablo. Primero, que este hombre logra descubrir que en el fondo, el problema es igual. En el caso de los judíos, el problema se plantea como tener la ley, pero desobedecer la ley. Eso en el caso de los judíos. En el caso de los paganos es tener grandes filósofos, grandes pensadores, grandes instituciones y llevar una vida desordenada, sucia y cruel. Las expresiones son diferentes, pero se trata de una misma realidad. Y esa misma realidad es la incoherencia. Hay un gran ideal, pero hay una práctica pobre de ese ideal. Hay una distancia, hay un abismo que separa lo que yo quisiera, lo que yo debiera, lo que yo aspiraría, lo que yo esperaría. Todo eso queda allá. Mientras que lo que yo vivo, lo que yo practico, lo que forma mi vida, lo que estructura mi propia vida, se queda demasiado acá. Esa separación, ese abismo, esa fractura acontece en la raza humana. Lo que San Pablo viene a decir en la carta a los romanos es, en realidad no importa tanto si eres judío o no eres judío. En realidad no importa tanto si eres o no circuncidado, es decir, si estás o no comprometido a cumplir la ley de Moisés. Ese no es el punto más importante. El punto más importante no es cuál es la raza de la que tú vienes. Ese no es el punto más importante. El punto más importante no es la tradición que a ti te antecede. El punto más importante es que esta fractura también está aconteciendo en ti. Entonces San Pablo nos enseña aquí algo muy interesante, que el verdadero examen de conciencia no es quedarse uno mirando, sí, soy un mentiroso, soy un envidioso, soy un lujurioso, No, lo más importante es descubrir, dentro de mí existe algo, una fractura, una división que me rompe, que me daña. Otro punto que hay que destacar aquí es que con esta manera de razonar, sobre todo en su carta a los romanos y en su carta a los gálatas, San Pablo nos enseña otra cosa. Es absolutamente estéril ponerse a buscar culpas en otras personas. Porque nosotros muchas veces somos como Adán y Eva en el paraíso. Eso parecían niños chiquitos. Le dice Dios a Adán, bueno, ¿y qué pasó que me desobedeciste? No, fue ella. Mírela. Eso fue ella. A echarle la culpa a ella. Y va donde ella. ¿Y tú por qué? No, eso fue la serpiente. Y sí, tienen razón. Las personas influimos unas sobre otras. Eso es cierto. Pero la causa profunda de tu malestar, la causa profunda de tu frustración, no es nada que esté afuera, no es nada que venga de fuera, no es nada distinto de lo que hay en tu corazón. Esto no es tan obvio. Recordemos que Jesucristo enseñó lo mismo de un modo distinto con respecto a los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos era gente que creía que podía apresurar la venida del reino de Dios a base de la práctica estricta de la ley. Ellos decían, como la desobediencia a la ley fue la que alejó a Dios de nosotros, y por eso somos esclavos, entre otras cosas, esclavos del Imperio Romano, si ahora nosotros cumplimos nuestra parte de la alianza, si ahora nosotros verdaderamente obedecemos a Dios
obedeciendo las leyes de Dios, entonces tiene que Dios restaurarnos. Esa era la lógica de los fariseos. Y esto es bueno saberlo porque esa fue la lógica en la que vivió San Pablo la mayor parte de su vida. Hasta el día en que Cristo salió a su encuentro. Hasta el día en que Cristo salió a su encuentro cuando Pablo iba camino de Damasco. Ahí Cristo salió al encuentro de Pablo. Pero hasta ese día, la lógica, el modo como funcionaba el cerebro de Pablo era con la estructura farisea. Y la estructura farisea se sintetiza en esto. Si nosotros fuimos los que desobedecimos a Dios y así rompimos la alianza, la manera de reparar la alianza es cumplir estrictamente todos los mandamientos de Dios. Pero como la desobediencia fue desobediencia de todo el pueblo, la obediencia tendrá que ser obediencia de todo el pueblo. Y por consiguiente, no es solamente que cada uno se preocupe de ser fiel a Dios, sino que cada uno tiene que obligar a todos los demás a que cumplan la ley, porque somos un solo pueblo, y por uno que desobedezca ya el pueblo es desobediente. Por eso los fariseos sentían que tenían autoridad para regañar a los demás, para humillar a los demás, para despreciar a los demás, porque ellos sentían, es la desobediencia de los demás la que nos envenena a nosotros, la que aplaza la llegada del reino de Dios, la que nos mantiene en una condición de servidumbre. Esa era la lógica de Pablo. Fíjate que esa lógica no es tan extraña, no es absurda, realmente tiene sentido. El planteamiento fariseo es, si nosotros lo rompimos, nosotros lo reparamos. Y esa es la lógica con la que uno obra en la vida cotidiana. Usted lo rompió, usted lo paga. Así obramos los seres humanos. Pero ¿cuál es el problema? Que la ruptura de la que aquí estamos hablando, nosotros tenemos poder para causarla, tenemos poder para sufrirla, pero no tenemos poder para sanarla. Y si uno descubre esa frase, uno empieza a entender a San Pablo. Uno tiene la capacidad para romper, pero no tiene la capacidad para restaurar. Ahí está la antropología de San Pablo, o por lo menos una clave muy importante. Es lo mismo que sucede, por ejemplo, con una pieza de arte, es lo mismo que sucede, digamos, una porcelana. Cualquiera puede romper una porcelana, pero muy pocos pueden hacer una buena porcelana. Y la porcelana restaurada, difícil que se note, difícil que no se note que fue restaurada. O sea que, ¿cuál era el gran pecado de los fariseos? El gran pecado era una forma de soberbia, era considerar al ser humano más potente, más poderoso de lo que es. El gran pecado de los fariseos era creer que porque nosotros somos capaces de romper, entonces somos capaces de arreglar, y eso no es cierto. A nosotros nos pasa lo mismo que todas esas historias de los gaticos que se suben a los árboles. El gatico sabe subirse, pero luego no sabe bajarse. Así nos pasa a nosotros, y lo mismo sucede con las porcelanas. Somos muy buenos para romper porcelanas. Yo, por ejemplo, tengo un talento único. No me inviten a su casa, por favor. Un talento único. No es sino una pasadita así que aquí en la manga. ¡Sax! Y vuela, triple salto mortal. ¡Pum! Ahí quedó. Ahí quedó en pedacitos. Yo por eso recibo muy pocas invitaciones. Entonces, la capacidad de romper no equivale a la capacidad de recuperar. Y si uno cree que uno tiene tanto poder para restaurar como tiene poder para romper, uno está pecando de soberbia. Eso es creer que el ser humano puede demasiado. Ese era el problema de los fariseos, y así vivió Pablo. Pablo se daba cuenta de la incoherencia entre la ley y la desobediencia a la ley, entre el ideal de la ley y la práctica de la ley, entre lo que dice la ley y lo que estamos haciendo realmente. Pablo se dio cuenta de todo eso. Pero él, como fariseo, lo que pensaba era que si uno se esfuerza, si uno pone lo mejor de sí mismo, si uno verdaderamente se lo propone, y si todos nos lo proponemos, y si extirpamos de nosotros a aquellos que no quieren proponérselo, entonces Dios tendrá que ser fiel. Porque, repito, ellos no obraban con una lógica individualista. El tema de ellos no era que yo y que tú y que él, no, sino nosotros. Eso quiere decir que como la desobediencia fue de todo el pueblo, entonces la obediencia tendrá que ser obediencia de todo el pueblo. Y los que no quieran entrar en esa cintura de obediencia, entonces hay que acabar con ellos. Esa era la mente que tenía Pablo. Pero resulta que con ese entusiasmo, lleno de vigor, lleno de vida, con ese ideal, purificar al pueblo, cumplir la ley,
en cierto modo, ponerse a par con Dios. Puesto que Dios nunca ha incumplido su alianza, nosotros lo que vamos a hacer, restaurando lo que dañamos, es ponernos a la par con Dios. Así miraban los fariseos las cosas. Entonces Pablo, con ese entusiasmo inmenso, él dice: hay que purificar al pueblo. Lo que necesitamos es la obediencia estricta a la ley. Lo que necesitamos es que la gente se convenza y empiece a practicar rigurosamente la ley. ¿Por qué tanta insistencia en el rigor? Porque para los fariseos todos los mandamientos son igualmente importantes. Es más o menos lo que sucede en el terreno legal. Si por ejemplo usted y yo tenemos un contrato y en el contrato hay 27 cláusulas, usted va a tener un problema conmigo o yo voy a tener un problema con usted si usted incumple cualquiera de ellas que sea. El incumplimiento de una sola cláusula, cualquiera que sea, ya es motivo para una acción legal. Este señor no cumplió con tal parte de su contrato. Entonces los fariseos tenían esa misma lógica. Ellos habían hecho la cuenta de todos los preceptos, hasta los más diminutos, hasta los más chiquitos, y por eso se esforzaban en aclararse, a ver cuántos pasos puede dar una persona en sábado antes de romper la ley del sábado. ¿Cuántos pasos se pueden dar? A ver, bueno, y si la persona da pasos más largos y entonces se fatiga, ¿ahí rompió el sábado o no rompió el sábado? Por eso ellos estaban obsesionados con esa clase de cosas, porque ellos decían: cuando cumplamos todo, eso era la ley por la ley. Cuando se cumpla absolutamente todo, hasta el último detalle, hasta el más pequeño detalle, en ese momento estaremos, como quien dice, paz y salvo con Dios. Aquí no le paramos enfrente a Dios y le decimos: bueno, ya se le cumplió su alianza, ahora sí. Y los que no quieran entrar en ese plan, pues están haciendo daño a todos. Y los que están haciendo daño a todos merecen el castigo de todos. Si una persona, Dios nos libre, si una persona dijera: oiga, sucede que yo aquí tengo una bomba y voy a hacerlos volar a todos ustedes en pedacitos, pues ese es un enemigo de todos nosotros. Entonces nos toca neutralizar a ese loco, nos toca neutralizarlo como sea, porque el tipo va a acabar con todos. Los fariseos tenían esa clase de lógica. Ellos decían: los que no entren en este régimen del cumplimiento estricto, aquí se cumple la ley. Se cumple porque se cumple. Y por eso a Jesús también lo miraban con lupa, a ver qué era lo que iba a hacer. ¿Sí ve? No se lavó las manos. ¿Sí ve? Curando en sábado. Pero obviamente esto los hacía profundamente miopes al misterio del amor.